Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un tiempo de conquistas, misiones arriesgadas y encuentros entre mundos, surgió un hombre cuyo corazón ardía con un fuego que nada podía apagar. El beato Dionisio de la Natividad, nacido como Pierre Berthelot, dejó atrás una vida brillante como navegante, astrónomo y experto marino para embarcarse en la aventura más profunda, la de entregarlo todo por Cristo. Desde los océanos del sudeste asiático hasta los silenciosos claustros carmelitas, su vida fue una travesía marcada por la valentía, la conversión y un amor radical al Evangelio. Y en el último acto de su historia, frente a la persecución y la muerte, su fe se convirtió en un faro que aún hoy ilumina a quienes buscan vivir sin medias tintas. Acompáñame a descubrir la vida fascinante y heroica de este mártir que supo transformar su vocación de navegante en un viaje directo hacia Dios. A ver, hoy es 29 de noviembre y es una de esas fechas que, te pones a mirar el calendario y encuentras unas historias increíbles. Sí. Como la que pasó en 1638. O sea, en un día como hoy, dos hombres que no podían ser más diferentes, por cierto. Nada que ver el uno con el otro. Pues encontraron un destino común en la isla de Sumatra. Eran dos carmelitas descalzos, el francés Dionisio de la Natividad y el portugués Redento de la Cruz. Y es que sus perfiles son fascinantes. Totalmente. Dionisio era un antiguo cosmógrafo y almirante, un hombre de mundo, de mapas y estrellas. Y Redento, en cambio, era marino, pero una vez en el convento se dedicó a los oficios más humildes. Una pareja curiosísima. Totalmente. Y lo que les ocurrió, que iban en una misión diplomática portuguesa, los capturaron y les dieron el ultimátum. O renunciaban a su fe o morían. ¿Y eligieron morir? Y su elección no es solo una anécdota trágica, es una ventana perfecta a una época. El siglo XVII en Asia era, de verdad, un auténtico hervidero. Por un lado, una fe inmensa, capaz de llegar al martirio, pero por otro, un tablero de ajedrez geopolítico brutal, con tensiones comerciales, militares, por todas partes. Claro, porque en ese momento un misionero no era solo un tipo con una cruz. No. Era la avanzadilla de un imperio, aunque él mismo a lo mejor ni lo viera así. Y esa tensión es justo lo que vamos a explorar hoy. Eso es. Partiendo de esta historia, vamos a analizar a fondo esa realidad tan compleja. Tenemos un material de partida muy potente, un boletín de la Orden Carmelita, un artículo académico que desmenuza un proceso de canonización y una tesis doctoral increíble sobre un juicio de la Inquisición en Manila. Casi nada. La misión es entender qué movía a estas personas y a qué desafíos, a menudo mortales, se enfrentaban. Empecemos por la historia que parece sacada de una novela de espías. Nos vamos a Manila, año 1659. Y el protagonista es Fray Jorge de Santa María, un fraile franciscano de origen flamenco. Ajá. Y la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿De qué se puede acusar a un misionero católico en un territorio tan católico como las Filipinas españolas, para que acaben las mazmorras de la Inquisición? Claro. Parece que está jugando en casa. Pues mira, la clave no estaba tanto en la teología, sino en la política. En la política pura y dura. En esa época había un choque de trenes institucional. ¿Entre quiénes? Por un lado tenías el regio patronato, que esto significaba que la corona española controlaba con mano de hierro toda la actividad religiosa en sus dominios. El rey era el jefe, vamos. En la práctica, sí, el jefe de la Iglesia en las Indias. Pero por otro lado, el Vaticano acababa de crear la Sacra Congregación de Propaganda Fide. Propaganda Fide. Eso es, que buscaba justo lo contrario,
centralizar las misiones bajo el control directo del Papa, para quitárselas de las manos a los reyes de España y Portugal. O sea, dos estructuras de poder paralelas que chocan. ¿Y Fray Jorge dónde encaja ahí? Fray Jorge era, digamos, un agente de propaganda fide. Ah, claro. Un misionero que respondía a Roma, no a Madrid. Uf, y eso en Manila. Imagínate. Para la administración española allí, que era un puesto de avanzada del imperio rodeado de enemigos por todas partes, pues un tipo así, No era un simple fraile. para nada. Era una figura, pues eso, profundamente incómoda. Un elemento que no podían controlar. Espera un momento, porque las acusaciones concretas que leemos en la tesis son alucinantes. Son de película. Le acusan de 3 cosas: ser sospechoso en la fe, colaborador de herejes y... Espía de los ingleses. ahí es nada. Espía de los ingleses. Pero si trabajaba para el Vaticano, ¿qué sentido tiene? A ver, ninguno si lo miras con lógica teológica, pero con lógica geopolítica, Todo el sentido del mundo. vale. Pensemos en el contexto. El sudeste asiático era un campo de batalla comercial entre España, Portugal, Holanda e Inglaterra. La paranoia era total. Para las autoridades de Manila, Fray Jorge era una amenaza con varias capas. Primero, su origen. Era flamenco, de Gante. Ajá. En los documentos lo describen como procedente de una nación infecta por la cercanía al protestantismo. Una especie de culpable por asociación geográfica. Exacto. Segundo, y esto es clave, actuaba con patentes del Vaticano que no habían pasado por el filtro del Consejo de Indias español. Entiendo. Sin su permiso. Vale. ¿Y de ahí a ser espía? La prueba que lo desencadena todo es que Fray Jorge, para poder moverse por la región, tuvo que viajar en un navío inglés e hizo amistad con protestantes en Makassar, la actual Indonesia. Lo que seguramente era una necesidad puramente práctica. Claro, No habría muchos barcos católicos disponibles para llevarle de un sitio a otro. por supuesto. Pero para un tribunal de la Inquisición que veía herejes por todas partes, esa amistad era la prueba del delito. Qué fuerte. Y el caso es que las acusaciones formales las instiga un capitán portugués en Makassar. Probablemente también había rivalidades comerciales de por medio. O sea, que se mezcla todo. Todo se mezcla. La religión, el comercio, la lealtad al imperio. Fray Jorge estaba en medio de una tormenta perfecta. Y con acusaciones tan graves, ¿cómo intenta defenderse? Supongo que no se quedó de brazos cruzados. No, en absoluto. La tesis doctoral detalla que escribió más de 20 cartas desde la prisión. Y en ellas se defendía con una lógica aplastante. ¿Qué decía? Pues explicaba que su misión era puramente espiritual, autorizada por la máxima autoridad de la Iglesia. Justificaba sus viajes en barcos ingleses como la única vía posible y argumentaba que hablar con protestantes era una oportunidad para la conversión, no para la traición. Pero no sirvió de nada. ¿Y cómo acaba su historia? Pues de la peor manera. Murió en 1661 en la cárcel de la Inquisición de Manila, por las duras condiciones, antes de que pudieran siquiera enviarlo a México para ser juzgado formalmente. Madre mía. Pero aquí viene el giro más irónico de todos. Años después, la propia Inquisición de México revisó su caso póstumamente. ¿Y qué dijeron? Pues dictaminó que las acusaciones eran débiles, que se basaban en presunciones leves. O sea, Fue, en esencia, una víctima de la intriga política, un peón sacrificado en la partida entre la corona española y el Vaticano. Un final trágico para un hombre atrapado entre dos lealtades. es tremendo que Fray Jorge muriera por un conflicto de poder entre los propios cristianos. Pero mientras él estaba en una cárcel de la Inquisición, otros se enfrentaban a un peligro muy, muy distinto. Un enemigo externo y absoluto. Exacto. Pienso en lo que estaba pasando en Japón por esa misma época. Justo. Si la historia de Fray Jorge es sobre la fe atrapada en la burocracia y la geopolítica, la que vamos a ver ahora es sobre la fe enfrentada a la persecución más directa y brutal. Nos vamos a Nagasaki, unos años antes, en 1634. Y la protagonista es una mujer muy joven, Magdalena de Nagasaki. El cristianismo en Japón estaba prohibido bajo pena de muerte. Prohibidísimo. Lo lógico y lo que hacían muchos era esconderse, vivir la fe en secreto. Pero ella hizo algo que rompe todos los esquemas. Hizo algo extraordinario. En lugar de ocultarse, se presentó voluntariamente ante las autoridades. ¿Se entregó? Se entregó, vestida con su hábito de terciaria agustina recolecta, y se declaró cristiana. Fue un acto de desafío total. Sabía perfectamente que estaba firmando su sentencia de muerte. Se entregó voluntariamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría alguien algo así?
¿Era una forma de protesta, un acto de fe supremo? Era una forma de negación. Su acto fue un testimonio público. Y lo que sabemos de su martirio es gracias a que, muy poco después, en 1638, se abrió su proceso de canonización en la colonia portuguesa de Macao, Ajá. donde se habían refugiado muchísimos cristianos japoneses. Ese artículo académico que tenemos analiza precisamente ese proceso. Es increíble, porque nos da acceso a las voces de la gente que la conoció. Así es. Declararon 41 testigos. Y no son testimonios de oídas, ¿eh? Muchos eran japoneses exiliados que la conocieron personalmente. Y sus declaraciones, que están transcritas con un detalle notarial, son estremecedoras. Describen cómo Magdalena fue sometida al tormento de la olla y el pozo. ¿En qué consistía? La colgaban boca abajo sobre un foso lleno de excrementos, para forzarla a apostatar. Según los testigos, aguantó así más de 13 días. 13 días. Una resistencia sobrehumana. Me impresiona un detalle que mencionan los testigos y que revela mucho sobre la mentalidad de los perseguidores. ¿Cuál? Cuentan que tras su muerte, los tiranos quemaron su cuerpo y esparcieron las cenizas en el mar. Sí. No era solo matarla, era un intento deliberado de borrar su memoria, de impedir que los cristianos recogieran reliquias, que para ellos eran un símbolo potentísimo. Querían aniquilarla física y simbólicamente. Y aquí es donde la historia se vuelve curiosamente burocrática, pero muy reveladora. A ver. Durante siglos hubo una especie de disputa entre dos órdenes, los agustinos recolectos y los dominicos, sobre a qué orden pertenecía realmente Magdalena. Se la disputaban. Ambas la reclamaban como suya. El prestigio de tener una mártir de esa talla era enorme. Una competición por los santos, vaya. Se podría decir así. De hecho, cuando fue beatificada mucho más tarde, el decreto tuvo que usar una fórmula de compromiso para no ofender a nadie. ¿Y cómo se resolvió? Pues lo que resolvió la duda de forma definitiva fue un descubrimiento casi de película. En 1981, un historiador encontró, por casualidad, traspapelado en un archivo en Marcilla, en Navarra, el documento original de ese proceso de Macao de 1638. Y ese texto demostraba sin lugar a dudas que Magdalena perseveró y murió como terciaria agustina recoleta. ¡Qué increíble! O sea, una caja olvidada en un archivo en España resuelve un debate de siglos sobre una mártir japonesa. Exacto. Ilustra el rigor extremo de estos procesos. No basta con la fama de santidad, que era inmensa. Hacen falta pruebas, documentos. Y nos muestra cómo la memoria institucional, con sus archivos y su burocracia, es fundamental para que estas historias sobrevivan. Para que no se conviertan en leyendas. Justo. Bien. Hemos visto la fe enredada en la política con Fray Jorge, y la fe, enfrentada a la persecución con Magdalena. Pero me gustaría volver al origen de nuestra conversación. A los carmelitas de Sumatra. Exacto. Dionisio de la Natividad y Redento de la Cruz. Eran carmelitas. Así que, basándonos en los artículos de la revista Escapulario del Carmen, creo que debemos preguntarnos, ¿cuál era el motor, el espíritu que los impulsaba a ellos y a tantos otros? Las fuentes de la revista carmelita apuntan a una idea central que es la contemplación en la acción. Suena paradójico. Lo es, pero es el corazón de su espiritualidad. El modelo es el profeta Elías en el Monte Carmelo. La idea no es huir del mundo para rezar, sino llevar una vida de oración y silencio interior tan profunda que te impulse a actuar y a servir en el mundo. Es como cargar una batería espiritual. Justo para luego poder usar esa energía fuera del convento. Pero suena a contradicción. ¿Cómo se es contemplativo en la cubierta de un barco en medio de una misión que acaba en desastre como la de Dionisio y Redento? Bueno, ¿no es más fácil rezar en la paz de un claustro? Esa es la clave del desafío. No se trata de un estado externo de calma, sino de cultivar un centro interior de silencio, de conexión con Dios, que puedas mantener incluso en medio del caos. Entiendo. Para un laico carmelita, según explican, la vocación es llenar el mundo de Dios, desde la normalidad de su vida, en el trabajo, en la familia. Para un misionero como Dionisio, significaría que su brújula interior, la espiritual, era tan importante como la que usaba para navegar. Y esa tradición no es algo estático, ¿no? Un recuerdo del pasado. Veo en las notas que es una tradición viva, que se celebra. Claro. Por ejemplo, en 2024 se cumplieron 350 años desde que el Papa Clemente X concedió la fiesta de la Virgen del Carmen a todos los reinos de España. Fíjate,
Una devoción que, según el artículo, nació en Inglaterra en el siglo XIV. Se hace fuerte en España y desde ahí se proyecta a todo el mundo. Es como una idea que viaja en el tiempo y en el espacio. Totalmente. Es una tradición en movimiento. Y se proyecta hacia el futuro. Los artículos lo conectan con la preparación para el jubileo de 2025, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza. Y aquí es donde todo conecta. Sí, en un mundo que el propio Papa Francisco describe como lleno de sufrimiento, de pobreza, de guerra, la historia de perseverancia de aquellos mártires del siglo XVII deja de ser una simple efeméride. Se convierte en un ancla. Un ancla de esperanza. Sí, pero no entendida como un optimismo ingenuo, ¿eh? Es una esperanza forjada en la dificultad. El mensaje que se extrae de estas fuentes es que la fe no es una reliquia, sino una fuerza que sigue inspirando a la gente a caminar, a no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Hay un hilo invisible que conecta la experiencia de Elías en el Monte Carmelo, el martirio de Dionisio y Redento en Sumatra en 1638 y los desafíos que afronta a cualquier persona en el siglo XXI. La idea de que a pesar de todo se puede seguir caminando. Ha sido un recorrido intenso. Partimos de dos mártires, un científico y un obrero, en un 29 de noviembre de 1638 en Sumatra. Sí. Y desde esa pequeña isla nos hemos adentrado en la complejísima realidad de Asia en el siglo XVII. Hemos visto la historia de un fraile flamenco, Fray Jorge, que acabó siendo víctima no de los infieles, sino de la lucha de poder entre la corona española y el Vaticano. Y luego nos hemos asomado al coraje de Magdalena de Nagasaki a través de los ojos de quienes la conocieron y testificaron en Macao. La reflexión final que nos dejan estas fuentes es la increíble intersección entre la fe personal más íntima, la política global más descarnada y la memoria institucional, que es la que decide qué se recuerda y cómo. Claro. El mismo impulso misionero podía ser visto de formas radicalmente opuestas. Para unos, como Magdalena, era la máxima expresión de su fe. Para otros, como las autoridades de Manila que juzgaron a Fray Jorge, era una injerencia política intolerable. Una amenaza. Una amenaza a su soberanía, sí. La fe, nos demuestran estas historias, nunca ha existido en un vacío. Siempre ha estado enredada, para bien y para mal, en los conflictos de su tiempo. Y para terminar, una idea que me ha dejado pensando, sacada de una de las fuentes. Dime. La revista Carmelita informa de un hecho muy reciente. La apertura de la tumba de Santa Teresa de Jesús, que falleció en 1582, para que un equipo de científicos realice un estudio de sus reliquias. Ajá. El comunicado oficial describe su cuerpo como momificado. Y esto nos deja con una pregunta, fascinante para la reflexión. ¿Cómo dialogan la ciencia forense y la fe? ¿Qué buscamos realmente al analizar los restos de una santa casi 500 años después? ¿Una validación biológica para un misterio espiritual? ¿O es que el cuerpo que permanece y el espíritu que inspira, al final nos están contando la misma historia de perseverancia, pero de formas diferentes? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.